la historia. Reconozco que este vídeo debería haberlo hecho antes, mucho antes. Debería haber sido uno de los 10 primeros, porque el papel de la música dentro del proceso radicalizador de quien lo sufre es proverbial, es fundamental y además es una de las cosas que empieza a actuar antes. Y es muy fácil de detectar. A no ser que seas de los de... Esos son cosas de críos. Pues suerte. Es muy fácil levantar las orejas, darte cuenta de lo que está escuchando esta persona y decir, a ver, espera, aquí hay algo. Porque estas cosas nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas de otras historias que, bueno, pues son bastante más difíciles de detectar y no tan evidentes. Y sin querer extenderme mucho más, dentro vídeo... Bueno, pues como he señalado, este es el último remake que han hecho de la película Robocop, y en esta escena podéis ver a un músico, un guitarrista, que le han, bueno, ha perdido por lo que sea los dos brazos, y en una empresa que se dedica a tecnología le han fabricado unas prótesis biomecánicas, ¿no? ¡Oh, Dios! Todo parece ir bien, la hija, que es la que veis ahí, está flipando, como podéis ver, pero en un momento dado... Está bien, con calma. Sus emociones suben demasiado. Las lecturas se están alterando. Está bien. Relájese. Y aquí viene la razón por la que he escogido esta película para empezar el vídeo. Si se emociona demasiado, modificará la química de su cerebro y dañará el sistema. Necesito emocionarme para tocar. Y es que este es el tema, ¿verdad? Lo artístico, en general, en este caso más concreto, la música, no solo nos gusta, como nos puede gustar el sabor de un determinado helado o vestir con determinado estilo, sino que nos emociona, nos remueve verdaderamente por dentro. Antes de continuar con esta explicación, no quiero perder la ocasión para señalaros algo que es bastante gracioso, al menos a mí me la hace, en la dirección de cómo funciona la cabeza de alguien radicalizado, ¿no? Si os acordáis, al principio del vídeo salía una radio con una mano buscando una frecuencia y salían diferentes estilos musicales, ¿no? Todos, evidentemente, vinculados al fascismo, al nacionalsocialismo, como queráis llamarlo. Si visteis el vídeo anterior, donde hablo de American History X y cómo esta película afecta a alguien víctima de estos procesos, a alguien cuya mente está dominada completamente por los sesgos, os acordaréis de el momento en el que hablo de cómo diferentes escenas, en concreto, tienen una primacía total y absoluta sobre todas las demás hasta el punto de manipular o deformar completamente el mensaje original de la película, ¿no? Ya os digo yo que si este vídeo lo está viendo alguno de mis ex colegas, alguien víctima del pensamiento en burbuja, su mente se ha quedado atrapada en los primeros segundos del vídeo, en la escena de la radio. ¿Cuál habíamos quedado? Que era el tándem psicológico que describe a la perfección a las personas víctimas de este tipo de dinámicas. Soy una persona súper inteligente, que al contrario que toda esta masa de borregos ve la verdad, y por ende, a causa precisamente de esto, el sistema y la sociedad me reprimen. Al final, estas aclaraciones que hago en blanco y negro no dejan de ser diálogos que establezco entre mi yo actual y el David de 15, 16, 17 años que sin lugar a dudas adoptaría este tipo de posturas, y esperando que si algún chaval en la actualidad atravesando este tipo de procesos llega a este vídeo o a otros del canal pueda decir, ah, vale, ahora lo entiendo. Y sí, efectivamente, David del pasado, solo he utilizado música relacionada con el fascismo porque es la que yo conozco, y como no soy un cuñado, pues hablo de lo que entiendo. ¿Que podría haber utilizado este tipo de música?
Sí, sí, efectivamente, pero te lo vuelvo a decir otra vez. No es por una conspiración, no es porque haya algún tipo de lobby detrás mía diciendo David, tienes que hablar de la música fascista porque es la única que verdaderamente puede provocar el despertar racial de tu pueblo, bla, 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 bla. No, no es por eso. Estábamos hablando de la capacidad que tiene el arte para verdaderamente transformarnos. Y esa es la palabra, ¿no? Porque cuando algo nos afecta como seres humanos a un nivel demasiado profundo, es como que después de esa experiencia ya no somos, de alguna manera, los mismos, ¿no? Es cierto que esto ocurre en función de la persona con la sensibilidad artística que tenga, ¿no? Hay quien le ocurre con la música, hay quien le ocurre con la poesía, con la escultura, con la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. No lo diré las suficientes veces. Esto es algo normal, natural completamente y maravilloso. Forma parte de nuestro desarrollo como seres humanos y hay quienes pues tienen la suerte de descubrirlo en un momento muy temprano, con 15, 16 años, y otros pues hasta los 60, los 70, porque nunca es tarde, descubren que se emocionan pues observando cuadros u obras de arte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando en este caso la música, esa herramienta de transformación tan poderosa, se convierte además en un vehículo? Y aquí está el meollo de la cuestión al que me enfrento en todos y cada uno de mis vídeos y que en todos y cada uno de ellos le ataco desde un punto diferente. De hecho, cada vez que leo en los comentarios o alguien me manda un correo y me dice algo de muchas burbujas, digo, he fracasado. Esta persona no lo ha entendido y si no lo ha entendido es porque yo no he sabido explicárselo. Quise ayudarle. ¡Y he fracasado! No existen varias burbujas. El pensamiento en burbuja es una estructura, un bucle, que no tiene nada que ver ni con el discurso ni con la ideología, es 100% psicológica, está alimentada por el ego y únicamente te lleva a dar vueltas a una única idea. Y no tiene que ver si Stalin era el mayor estadista que ha parido Rusia o si Hitler era el mayor líder amado por su pueblo que ha habido en la historia de la humanidad. Es que tú tienes razón. Dicho de otro modo, con música de fondo, que se entiende mejor. ¿Sabéis lo que le pasa a la humildad de una persona radicalizada, una persona que es víctima del pensamiento en burbuja? Y se marchó y a su barco le llamó. Lo que más os va a decir si una persona está radicalizada o no, si está en la burbuja o no, no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Los tenéis en los comentarios de YouTube. Si yo por eso les doy tantas veces las gracias y les ofrezco regalarles camisetas. Si no fuera por ellos, no podríais ver que efectivamente es así. No tenéis que ver lo que están diciendo, lo que están contando, sino el cómo lo hacen. ¿Verdaderamente os creéis que esas personas están abiertas a aprender? ¿Que consideran, aunque sea mínimamente, que quizás estén equivocadas? No. Esto siempre ocurre cuando somos pequeños, porque no os llevéis a engaño. Un proceso de radicalización es exactamente lo mismo que un proceso de aprendizaje, lo que pasa que corrupto, de alguna manera, ¿no? Imaginemos cuando era yo chiquitín. ¡Oli! No tanto, hombre. ¡Oli! La verdad es que dudo si en esa foto tengo 15 años. Ese fue mi primer perrito que se llama Golfo. ¡Guau! El pobre lleva en el cielo bastante tiempo. Pero bueno, tampoco tengo aquí el álbum familiar, está en casa de mis padres, así que la vamos a dar por buena. Yo creo que en esa foto tengo menos de 15 años. A ver, Mini David. Dime, jefe. Ponme el que fue mi primer grupo favorito. Vale, calvo. También me gustaban Pantera. Y en español, pues no me disgustaban nada, por ejemplo, Cthulhu. Teniendo claro que este es el sonido que a mí me motivaba por dentro, ¿os creéis que en mi casa alguien se enteró de algo cuando de golpe empecé a escuchar grupos como este? Honor son polacos, la verdad es que me gustaban bastante los grupos que procedían de aquel país,
pero sin lugar a dudas los que más me gustaba cómo sonaban eran los alemanes. Entonces pienso que los grupos que yo escuchaba al principio de todo, comerciales, tienen un sonido bastante similar a estos dos últimos que os acabo de poner, que efectivamente pertenecían al famoso rack. En lo que sí había diferencia, para cualquier oído que prestase un poco de atención, era en el salto cualitativo, ¿no? de la calidad, el estudio, el sonido, el ruido de fondo, etc. Muchos de estos grupos grababan en garajes, ¿no? Entonces, claro, esto potencia de alguna manera ese purismo, ¿no? Porque, claro, si nosotros verdaderamente somos los únicos enemigos del sistema, lógicamente ningún estudio, ninguna gran firma va a atreverse a contratar a grupos que digan la verdad, ¿no? Este razonamiento, de hecho, es exactamente igual con los libros y las editoriales. Pero volviendo al entorno familiar, al más inmediato, al de mis padres, mis tíos, mis hermanos, etc., su oído, cuando escuchaba, por ejemplo, Pantera, era esto. Y cuando escuchaba, por ejemplo, Honor o cualquiera de estos grupos de rack, pues era esto. Vamos, que lo único que oían era ruido, porque a ellos no les gustaba esta música, ¿no? Entonces, pues para ellos fue invisible completamente la transformación, el cambio o el punto de inflexión que hubo entre unos grupos y otros. Estoy seguro que ya os lo estaréis preguntando, ¿no? ¿Y los grupos españoles? Claro, porque ahí ya no hay tutía, ahí la letra es la que es, ¿verdad? Pero no es tan sencillo este tema. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Claro, si tú te piensas que estos grupos de lo que hablan es de matar negros o de quemar homosexuales, pues ya vas bastante perdido. De hecho, esta disonancia entre lo que crees que es y lo que te encuentras ayuda a radicalizarte. Sé que ya lo he dicho, pero de nuevo y una vez más, exactamente igual que ocurre con los libros. Por eso hay que deslegitimar a los idiotas que escriben imbecilidades sobre lo que es el nazismo o el fascismo. Porque a ti te dicen, pero niño, ¿cómo puedes escuchar estas cosas o defender estos discursos que hablan de esto, esto y lo otro? Y luego justamente te los encuentras y no hay por ninguna parte nada de lo que a ti te han dicho que era el tema este. Es bastante significativo porque la sociedad, esto es bastante dramático, la sociedad al completo practica una auténtica falacia del hombre de paja con todos estos discursos. Y esto es muy dañino. Si a ti con 15 años te dicen que el nacionalsocialismo es matar negros y quemar homosexuales, y luego el primer libro que abres al respecto te habla pues de los batallones de negros que combatieron junto al Afrika Korps contra los ingleses, o las divisiones dentro de las SS de musulmanes, sobre todo en la zona de los Balcanes, pues te quedas un poco con cara de, a ver, ¿qué mierda está pasando aquí? Con la música, claro, ocurre exactamente lo mismo. Si a ti te dicen que X grupos dicen no sé qué tipo de barbaridades y luego tú te pones a escucharlos y mayoritariamente, en el 95,9% de los casos, te están hablando de honor, de la gloria, de morir en combate, de la defensa de tu tierra, de tu tradición, de la cultura occidental, etcétera, 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 dices, pero a ver, ¿cuál es el problema aquí que no se ve si estás entrando a la burbuja o ya estás metido hasta el cuello? Que no te das cuenta de que esto es con todo. Porque vivimos en una sociedad de lo absurdo, de lo ridículo, del meme y del cliché. Y cuanto menos pueda pensar, mejor. Entonces, como tú ya estás haciendo efecto túnel con lo único que a ti te interesa, tienes los sesgos dominando completamente tu visión de las cosas, el cómo percibes la realidad, y aún por encima súmale la cuestión del victimismo, ¿no? Que tu idea o tu forma de pensar es el centro del mundo y todo lo que acontece dentro de él va destinado a contrarrestar, combatir o reprimir de alguna manera todo esto. Esto que acabo de decir, este concepto, esta idea, vamos a dejarla por aquí orbitando, ¿vale? Presente. Y vamos a escuchar una canción que era de mis favoritas, la escuchaba continuamente en bucle, y es que es fascinante lo que implica el proceso psicológico que conlleva detrás, porque es que solo con esto podría explicar el proceso de radicalización, ¿no? La burbuja. Y es que por eso digo que este vídeo debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad.
En la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Luego, después de esto, repetía con un efecto de eco que a mí me gustaba mucho, otra vez el estribillo este, ¿no? No pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Es una canción 100% nazi, ¿verdad? Pues no, el autor es Bernardo López García, que murió en el año 1870, o sea, como podéis ver, bastante antes de todas estas cuestiones. Y esta imagen que veis a continuación es una estatua en su honor en Jaén, me parece, creo recordar que está allí. Y el poema al que hemos hecho referencia con esta canción de estirpe imperial se llama Oda al 2 de mayo. Creo que dejaré para otro vídeo el tema de la gente, las personitas humanas que consideran que un poema de este tipo es fascista y nazi, y que si Macarena Olona, por poner un ejemplo, dijese que la Tierra es redonda, es esférica, pues ellos, para no tener el mismo discurso de Vox y ser súper puros y súper antifascistas, defenderían que la Tierra es plana. Lo importante aquí, y lo que verdaderamente os tenéis que quedar en este vídeo, es una de las ideas fundamentales que sí o sí tenían que salir, es cómo el discurso radical se apropia de otros discursos u otras formas de pensar, razonar y sentir que no tienen nada que ver consigo mismo, pero que él utiliza de rehén de alguna manera para presentarse a sí mismo como algo natural, algo normal o algo respetable. Estoy seguro que alguno de vosotros os habréis preguntado en la radio esta que estaba buscando ahí, solo sonaba música nazi y tal, ¿por qué estaba esto en el medio? En algún otro vídeo, de hecho, he hablado de que la opinión que Ricardo Wagner tenía sobre los judíos era un poco... ¡Wow! Pero lo importante aquí, lo importantísimo en este caso, es la apropiación no solo de los movimientos racistas herederos del fascismo actuales, esto ya ocurría con Hitler en la Alemania nazi, que se hace de la música clásica como máxima expresión de la cultura de la raza blanca. De hecho, Pedro Varela, que es súper católico, confeso, decía que la música clásica era el camino más corto para llegar hasta Dios. Como siempre en mis vídeos, os tengo que pedir que hagáis el esfuerzo de ver más allá del discurso, dejar a un lado a Pedro Varela, dejar a un lado el discurso nacionalsocialista, el racismo. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Tenéis que ver y daros cuenta de cómo todos los movimientos negacionistas que hay se apropian y secuestran el canal a través del cual se están introduciendo en ese momento. Es decir, un negacionista del Holocausto se presenta a sí mismo como un movimiento histórico. Es que la historia, si no se puede investigar, es propaganda. De hecho, Joaquín Bochaca, él dice que es, ante todo, historiador, y como él, todos los demás. Un negacionista de la ciencia, ya sea de un terraplanista o alguien que defiende la conspiración de la pandemia, se apropia del pensamiento científico. Es que si no dices lo que sale en la tele, eres un conspiranoico. Utilizan su vocabulario. Verdaderamente, si habéis perdido el tiempo discutiendo con alguno de ellos, os dais cuenta de que lo único que les queda por hacer es ponerse la bata blanca, porque luego todo lo demás os lanzan una marabunta de datos extraídos muchas veces de revistas y de publicaciones científicas, pero manipulados de tal manera que refuercen la postura que ellos tratan de sostener. Obviamente esto tengo que ponerlo en mi pizarra, donde voy apuntando todos los rasgos de radicalismo. Debería poner algo así como hacer rehén a la normalidad o algo similar. Y esto queda claro que no es ningún tipo de estrategia maniquea o manipulación consciente, sino que, lógicamente, un radical, la referencia que tiene de sí mismo es que él es normal, son los otros los que están radicalizados. Pero oye, que aquí el grupo se llama División 250. No seáis puristas, o sea, ¿cuándo empieza el proceso de radicalización? Yo lo fijé en los 15 años, pero la evidencia me demuestra que tengo que
irme un poco más atrás porque cada vez esto empieza antes, incluso con 12, 13. Lo estáis viendo ya con el tema de las pandillas, ¿verdad? Que, por cierto, ya hablaremos de este tema, que por supuesto está relacionado. Hace unos meses en un instituto un chico me preguntaba si había llegado a conocer en persona a Adolfo Hitler. Una chica el otro día me preguntaba que qué era eso del Holocausto. Este es un discurso que cala, y más todavía con la música. No hace falta tener unos conocimientos desmesurados de historia o de lo que sea para entenderlo. ¿De qué está hablando esta letra? Está hablando de historia, de tradición, de nuestra cultura, de nuestros antepasados, de los que han estado detrás de nosotros y que lucharon porque nosotros tengamos la vida que tenemos. Están hablando de gloria, de honor. Sí, Peter, cosas nazis. Por favor, de verdad... ¿Me va a decir alguien que hablar o emocionarse o flipar simplemente con el sitio de Numancia y la resistencia, la famosa resistencia numantina, es nazi, es fascista? Entonces, una vez se han apropiado de una defensa natural o sana del patriotismo, en el sentido de identificación con nuestro pasado, con nuestras leyendas, con nuestros cuentos, con nuestra narrativa, símbolos... ¡Cosas nazis! Te meten todo lo demás, la reinterpretación histórica, la manipulación de la ciencia... Y es que además es un tándem tan poderoso, la música que te mola con 14, 15 años, con... ese discurso de exclusividad, de tú eres especial, tú te has dado cuenta de esto que todos los demás no ven. Y es que además, el tema potente de todo esto es que, al menos cuando yo estudiaba, y creo que también sigue pasando ahora, los chavales y las chavalas escuchaban música muchísimo antes de lo que empezaban a leer libros, por lo que en este caso... Cuando desde el colegio o el instituto te ofrecían, por ejemplo, el mito de Ana Frank o estas historias, ya era demasiado tarde. Cágate pepinillos que he dicho el mito de Ana Frank, o sea, la versión revisionista y negacionista del libro de Ana Frank. O sea, quería editarlo, pero he dicho, mira, lo voy a dejar para que la gente vea que en automático sigo sacando estas cosas. ¡Cosas nazis! Insisto, este es uno de los primeros ladrillos, de aquellas famosas fichas del Tetris de las que hablaba en los primeros vídeos. Es lo que nos prepara para todo lo que va a venir después, es lo que construye de alguna manera ese molde, esos primeros pilares iniciales. Y aquí hay una cosa que es a la vez lo complejo y también lo fácil. Lo fácil ha sido siempre el modo en que se ha tratado esto desde fuera, ¿no? Cualquier cosa que diga un nazi, pues es discurso radical. Y todo absolutamente pues es una barbaridad, no hay por dónde cogerlo, no hay el menor núcleo de verdad. Antes les llamaba núcleo de verdad y vosotros me preguntabais muchas veces en los comentarios, oye David, ¿y cuáles son esos núcleos de verdad a los que te refieres? ¿Puedes hacer algún vídeo sobre ello? Ahora me he dado cuenta que más que núcleos de verdad son posiciones normales o, me salía a decir naturales, respetables, vamos a decir, que han sido acaparadas de alguna forma por un discurso corrupto que es el radical. Por contra, lo complicado es todo lo contrario, que es saber dónde meter el bisturí y qué es tejido sano y qué es tejido canceroso. Eso es lo verdaderamente complicado. Evidentemente, si eres un burbujero, un radical, cualquier cosa que no te guste o que te provoque la más mínima disonancia cognitiva, pues es fascista, es nazi, es facha, es progre, es posmoderno, etc. ¿Qué quieres? Que pareces un tiburón. ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Gordi? Bueno, hay que dar de comer a la Gordi. Es un deber inexcusable. La pobre morra da fame, como decimos en Galicia. Espero que el vídeo os haya gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Seguramente en el siguiente vídeo hablaré del tema de cómo publicar un libro, cómo escribir, consejillos de todo tipo. Anuncie un nuevo sorteo, que ya sé que lo dije ahí atrás, pero se me fue un poco el santo en cielo con todas estas historias. También os quiero decir que me han reportado bastantes problemas con el famoso feed, que le llaman la campanita de las notificaciones, que hay mucha gente a la que no avisa. Se soluciona desactivándola y volviendo a darle. Entonces, a ver si el algoritmo deja de pitearme con el tema de la promoción de los vídeos. Espero que me haya ganado vuestro like. Por favor, suscribiros si es que no lo estáis y os espero en los comentarios. ¡Hasta luego!